Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Ciencia Neta, yo soy Rubén Oropesa y el día de hoy quiero hacer este video para encontrar las 3 razones por las cuales no me gustó El emperador de todos los males de Siddhartha Mukherjee. Déjenme, se los muestro. Esta es mi edición del emperador de todos los males de Siddhartha Mukherjee. Como verán, no es un libro nada corto. Tiene 681 páginas, pero habría que restarle 130 de notas, agradecimientos, bibliografías y algunas fotografías. Aún así, sigue siendo bastante largo. Es el equivalente al haber leído Introducción a la biotecnología de William J. Tiedemann y Michael Palladino. Les voy a leer un párrafo que me parece muy interesante. La primera aparición de una palabra para designar el cáncer en la literatura médica data de la época de Hipócrates, alrededor del 400 a.C. Carquinos, cangrejo en griego. El tumor, con el racimo de vasos sanguíneos inflamados en su torno, recordaba a Hipócrates un cangrejo enterrado en la arena con las patas extendidas en círculo. La imagen era singular, pero también vívida. Autores ulteriores, tanto médicos como pacientes, la adornarían aún más. Para algunos, la superficie apelmazada y endurecida del tumor evocaba el duro caparazón del cuerpo del cangrejo. Otros sentían que un cangrejo se movía debajo de la carne a medida que la enfermedad se propagaba a hurtadillas por todo el cuerpo. Y para otros, la repentina punzada de dolor producida por la enfermedad era como quedar atrapado en las pinzas de un cangrejo. La historia de cómo adquirí este libro no es muy diferente a cómo he adquirido la mayoría de mis libros de divulgación científica. Había querido leerlo desde hace un par de años, pero por cuestiones de presupuesto no lo había podido comprar hasta que un día lo encontré al 50% de descuento y no pude dejar de pasar la oportunidad. Como habrán notado, la editorial es Debate, una de las editoriales que mayor produce este tipo de libros, pero también una de las editoriales más caras. Después de haberlo adquirido, me tardé casi medio año para comenzar a leerlo y me tardé más o menos un mes en poder terminarlo. Sin embargo, antes de comenzar a analizar a detalle el libro, me gustaría antes aportar algunos datos sobre el autor, lo cual no es nada difícil. Simplemente hay que poner en el buscador Siddhartha Mukherjee y aparecerán más de 110.000 resultados, pero el que nos interesa por lo general suele ser el primero. En este espacio de Wikipedia vamos a encontrar su autobiografía y constantes referencias al emperador de todos los males. También vamos a poder notar que el 91% de los usuarios de Google que han leído este libro y lo han reseñado les ha gustado. Es decir, existe un 9% que no está de acuerdo. 9 personas de 100, 90 de 1000. Lo cual sigue siendo un porcentaje bastante alto para un libro de divulgación científica. La primera razón por la cual no me gustó por completo este libro es porque tiene una narrativa bastante lineal. Es decir, cada vez que el lector pasa de página pareciera que está estancado y en realidad es muy difícil poder continuar con la lectura. No percibí los cambios de ritmo en la escritura por parte del autor y cuando los personajes estaban involucrados en la historia no lograba conectar con ellos. Les voy a leer las primeras líneas de cómo comienza este libro. En una mañana de diciembre de 1947, en un húmedo laboratorio de algo más de 4 metros por 6, un hombre llamado Sidney Farber esperaba impaciente en Boston la llegada de un paquete de Nueva York. El laboratorio era poco más que un armario empotrado, una habitación mal ventilada y olvidada en un semisótano
medio enterrado del hospital infantil, casi encajado en su callejón trasero. Esta es una de las pequeñas descripciones que hará con un poco de detalle el autor y donde me hizo pensar sobre que aún existen muchos laboratorios en el mundo que siguen teniendo el mismo aspecto que hace más de 70 años. En las siguientes páginas del primer capítulo, el autor se dedica a poner en contexto al lector de cómo surgieron las primeras ideas sobre el cáncer y los tratamientos que se utilizaban para eliminarlo. Algunos de ellos consistían en eliminar sangre de la persona infectada por esta enfermedad. La teoría humoral de la enfermedad de Galeno exigía sangrar y purgar a los pacientes para eliminar del cuerpo los humores culpables. La segunda razón por la cual no me gustó del todo el libro es por la enorme cantidad de información técnica que utiliza. Ciertamente es muy interesante, pero lo que ocasiona es que existe mucha información en una sola página. Para entender esto, pensemos en la analogía de cuando un estudiante estudia un día antes de rendir un examen, donde por lo general se utiliza la memoria a corto plazo, y al siguiente día, cuando tiene que rendir la prueba, su mente está completamente en blanco. Y es que así suele suceder en muchas ocasiones, porque es demasiada la información que se maneja en un pequeño capítulo que al siguiente ya no recuerdas exactamente de lo que estaba hablando el autor. La tercera razón, que tiene que ver un poco con la anterior, es sobre el lenguaje que utiliza. Y es que utiliza un lenguaje muy técnico, introduce muchos conceptos y procesos bioquímicos que estoy seguro que no son del conocimiento de personas que no tienen una formación en ciencias. Los biólogos del cáncer necesitarían otra década para explicar las asombrosas respuestas de Ruijerd en el plano molecular. La clave de la explicación está en los sofisticados estudios realizados por Janet Rowley, la citóloga de Chicago. Esta había identificado en 1984 una translocación única en los cromosomas de las células de la LPA, un fragmento de un gen del cromosoma 15 fusionado con un fragmento de un gen del cromosoma 17. Esta translocación creaba un oncogen quimérico activado que estimulaba la proliferación de promilerocitos y bloqueaba su maduración para provocar así el peculiar síndrome de la LPA. Los buenos libros de divulgación científica deben utilizar un lenguaje más literario que científico. Este no es el caso. Ahora, no estoy diciendo que sea un mal libro, ciertamente contiene mucha información histórica sobre el cáncer, pero no es un buen libro de divulgación científica. Quizás has llegado hasta esta parte del video con la esperanza de que te diga por qué surge el cáncer, qué tratamientos son los mejores, por qué una persona sana desarrolla este tipo de enfermedades. Lamento decirte que esto no será así, y esa sería una de las mejores maneras en cómo podría resumir el libro. El libro no responde al porqué de estos procesos, por qué surge el cáncer, cuáles son los mejores tratamientos, sino que el libro responde a por qué es necesario seguir investigando para poder entender de mejor manera esta enfermedad, cuáles fueron los tratamientos que se utilizaban anteriormente y que de alguna manera se demostraron que no tenían una eficacia, y la relación que existe entre ciertas adicciones con ciertos tipos de cáncer. Finalmente, quiero agradecerte que hayas mirado este video y que si te ha gustado me regales un like o un comentario. Pero más que un like o un comentario, me gustaría que te suscribieras a este canal, porque cada vez que te suscribes al canal, un investigador está más cerca de encontrar la cura para un tipo de cáncer. En esa última noche embrujada, apenas aferrada a su vida por un frágil hilo, reuniendo toda su fuerza y dignidad para ir en silla de ruedas a la privacidad del baño, era como si Germanie hubiera encapsulado la esencia de 4000 años de guerra.